Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Vamos a estudiar la parachá número 7. Hay una información profética muy importante que vamos a poner mucha atención en lo que sucedió en el pozo cuando se conocieron Jacob y Raquel. ¿Estás listo? Comenzamos. Ministerios 710. Es muy importante que sepas esto. No tengo la verdad absoluta ni pretendo que estén de acuerdo conmigo. Les pido por favor que no crean nada hasta que lo investiguen, lo examinen y verifiquen todo con las escrituras en su contexto hebreo e histórico y al final tomarán sus propias conclusiones. Bien, pues vamos a comenzar con nuestra enseñanza. ¿Cómo están, queridos amigos? Pues ya estamos en otra parashá, la número 7. Es una parashá muy interesante que nos tiene mucha información. Y pues yo ruego al Padre Eterno que podamos aprender juntos todo lo que está mostrándonos. Hay mucha información al respecto. Y pues bueno, vamos a ver la que sigue. Es para que ustedes vean cuál es las lecturas, se llama la Parashá 7, Vayetze, y salió Génesis 28:10 al 32:3 y Oseas 11:7 al 13:5. Bien, pues vamos a estar comentando acerca de esto. Vemos que desde el capítulo 28, versículo 10, pues Jacob tuvo que salir como un exilio, tuvo que salir fuera ya de lo que es de Berseba. Déjenme equilibrar aquí esto. Y yo creo que esto nos muestra, tuvo que salir de su casa. Desde ahí empezamos a ver algo. Dice, Jacob salió de Beersheba y fue hacia Harán. Algo que me encontré de información es que Jacob, cuando salió a la edad de 77 años. 77 años de edad. Entonces, fue cuando salió en ese exilio. Y dice aquí, salió de Beersheba y fue hacia Harán. Dice, permaneció allí en Harán 20 años, pero previamente estuvo 14 años en la casa de estudios de Shem y de Eber, preparándose espiritualmente para la inclemencia de su destino personal. O sea, estuvo pues preparándose. Una de las cosas que podemos notar con Jacob es que le gustaba estudiar la Torá, le gustaba estudiar los preceptos de nuestro Padre Santo. Entonces, dice que encontró un lugar y pasó la noche allí porque ya se había puesto el sol. Esto de que ya se había puesto el sol en el versículo 11, pues eso está mostrándonos acerca del monte Moriah, sobre donde está escrito, dice, y vio lugar el monte Moriah desde lejos, Génesis 22:4. Y nos muestra aquí, se tomó las piedras del lugar, las puso alrededor de su cabeza y se acostó en aquel lugar. Entonces tuvo un sueño. Resulta que una escalera estaba apoyada en la tierra y su extremo superior estaba en el cielo, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Bueno, pues aquí lo que estamos notando en esta parte, pues de la escalera, o sea, la escalera está simbolizando la unión entre nuestro Padre Eterno y el hombre y el Eterno. Pero también hay algo curioso que nos muestran aquí en la información. Esta palabra de la escalera, la palabra sulam, que es la palabra escalera, tiene el mismo valor numérico en la gematría, tiene el mismo valor
numérico que la palabra mamón, que significa o es el dinero. Mamón es el dinero. Y hay una relación aquí, algunos estudiosos lo relacionan la escalera y el dinero, porque dice que la escalera estaba apoyada en la tierra y el otro extremo llegaba al cielo. O sea, con la escalera tú puedes llegar a un lugar que tú puedes anhelar. Ahora, con respecto al dinero, al igual que una escalera, uno puede ascender o puede descender del cielo. Es decir, nosotros con el dinero podemos hacer cosas buenas o podemos hacer también cosas equivocadas, cosas malas. Y creo que esto es relevante que nosotros lo pongamos aquí mucha atención. No nos vamos a detener acá tanto tiempo hablando de la escalera, simplemente estoy dando un repasito antes de llegar al capítulo que realmente quiero estudiar con ustedes y que podamos aprender juntos esta parte. Y aquí viene la bendición, dice, y resulta que el Eterno estaba junto a él y dijo, yo soy Yahweh, Elohim de Abraham, tu ancestro, Elohim de Isaac, la tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, a través de ti y de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Mira, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas y te haré retornar a esta tierra, pues no te dejaré hasta haber cumplido todo lo que he prometido para ti. Aquí lo que estamos viendo, que la bendición de nuestro padre Abraham, que había pasado a Isaac y que ahora de Isaac la depositó en nuestro padre Jacob, nuestro Padre Eterno, Yahweh, estaba confirmando que realmente esa bendición ya había sido, ya la transferencia había hecho, había sido. Yo creo que cuando, por ejemplo, en las cuestiones bancarias, ahora que todo se hace por internet, cuando haces una transferencia desde el teléfono, desde la computadora, pues te piden mucha información, te piden esto, te piden el otro, y ya que tienes toda la información, entonces ya haces la transferencia a la cuenta donde tú quieres mandar ese dinero. Pero la transferencia, pues no nada más le das clic y ya, ¡pum!, ya está el dinero al otro lado, en la otra cuenta. Se lleva un tiempo, se va procesando y de repente a veces tarda. Puede tardar horas, en algunos casos, por ejemplo, en las transferencias que se hacen en PayPal, de PayPal a tu cuenta de débito, se puede tardar de 24 horas hasta 3 días, 4 días. Por lo general, a veces en las primeras 24 horas, ¡pum!, llega la transferencia. Pero hablando aquí, fíjense cómo nos estamos dando cuenta que nuestro Padre Eterno, Yahweh, deposita esa bendición en nuestro Padre Abraham y después se deposita a Isaac y después Isaac lo deposita, hace la transferencia a Jacob. Y Jacob pues obtiene la bendición, la toma. Pero aquí lo que me encanta es que estamos viendo en este versículo cómo a través de un sueño Yahweh le está confirmando, o sea, la transferencia ya se hizo. Cuando le estaba hablando que yo voy a hacer una gran nación y voy a hacer esto y esto y esto a través de tu vida, realmente ahí nuestro Padre estaba confirmando esa promesa. Ya la transferencia estaba haciendo, ya se había depositado. ¿Por qué? Porque el Eterno estaba ya confirmando que esa promesa ya estaba en él. Ya estaba en él y él era portador ya de la promesa de bendición de la tierra. Entonces, Jacob dice, despertó, versículo 16, de su sueño y dijo, realmente Hashem está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Sí? Aquí cuando estamos hablando de yo no lo sabía, vemos cómo tenía de alguna manera esta sensibilidad, pero que había momentos en que Jacob como que no captaba bien la señal que el Eterno le estaba mandando, que le estaba dando. Eh,
bueno, dice, temió y dijo, qué impresionante es este lugar. No es esta, sino la casa de Elohim, es la puerta del cielo. Por la mañana Jacob se levantó temprano y tomó una piedra que había puesto en su cabecera, la erigió en dice aquí, monumento y vertió aceite sobre el ápice. Llamó a aquel lugar Bet-El, aunque originalmente el nombre de la ciudad era Luz. Y Jacob hizo una promesa diciendo, si Elohim ha de estar conmigo y ha de protegerme en este camino que estoy recorriendo, y si ha de darme pan para comer y ropa para vestir, y si he de retornar en paz a la casa de mi padre, y si el Eterno ha de ser mi Elohim, okay, es decir que dices, o sea que si el Eterno hace que su nombre repose sobre mí, es lo que estaba diciendo Jacob, si el Eterno hace que su nombre, su bendito nombre, repose sobre mí, dice, entonces esta piedra que he erigido como monólito o como símbolo, y dice, será la casa de Elohim. Pues quiero decirles que posteriormente, al paso del tiempo, ahí fue donde se construyó el templo, donde realmente lo que estamos hablando acá, lo que hizo Salomón, fue donde se construyó la casa de nuestro Elohim. Fíjense, todo está perfectamente conectado. No hay nada que sea de casualidad. Y bueno, cuando vemos este movimiento que hizo Jacob de Beersheba, que era una ciudad, fíjense, todo lo que tuvo que caminar y lo que sucedió en ese lugar del sueño que él tuvo, pues estamos hablando que Beersheba estaba al sur de Israel y Harán es una antigua ciudad ubicada en Mesopotamia, la Mesopotamia asiática en el norte de Siria, estaba muy próxima a la frontera que está con Turquía. Entonces, todo ese movimiento que había hecho, tenía que hacerlo realmente Jacob, pues tuvo gran fruto. Dice, pues ya vemos que tomó una piedra y pues fue un símbolo importante. Y ahora sí vamos a entrar aquí. Yo sé que en este capítulo 28 hay mucha información, pues yo creo que si Abba lo permite, en otras parashas a lo mejor tocaremos y rascaremos un poquito más a fondo. Pero en este momento, con la ayuda del Eterno, vamos a estudiar y vamos a estar viendo aquí el capítulo 29. Ahí nos vamos a detener en esta parashá, porque la información que hay ahí la vamos a desmenuzar y yo ruego al Padre Eterno que sea de utilidad para tu vida. ¿Ok? Y vemos, dice aquí, Jacob encuentra a Rachel. Dice, entonces Jacob levantó sus pies. O sea, se levantó motivado, es lo que está diciendo, es lo que significa, levantó sus pies y se levantó motivado. Oye, pues después de todo ese sueño, de toda esa revelación, de que la transferencia de la bendición ya estaba confirmada por el Eterno, pues se animó. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta es que cuando nosotros estamos buscando al Eterno en oración, nos vamos a dar cuenta que su palabra siempre nos va a dar ánimo. ¿Ok? Siempre nos va a mostrar la bendición de que Él está con nosotros, que no estamos solos. Por eso es importante meditar en las parashá durante la semana, estar leyendo y vemos cómo el Eterno fue cuidando la promesa que había hecho con Abraham, fue cuidando paso a paso, para que esto se cumpliera. Y quiero decirles que no se ha cumplido totalmente. Está ese proceso todavía y bueno, pues yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que aprender y por eso en el capítulo 29 quiero estudiar con ustedes esta parte, que es una parte profética, está deliciosa y ruego a mi Padre que así como yo lo pude disfrutar, tú también lo puedas disfrutar, ¿ok? Bueno, entonces Jacob se levantó, se animó. Por cierto, ¿quiénes me ven con esta cosa? ¿Cómo se llama? La bufanda. Pues hace frío aquí en la ciudad de Pachuca. Amanecimos con una neblina tremendamente. Entonces, un frío como de 4 grados. Y bueno, por supuesto que ya me tomé mi cafecito. Y pues bueno, seguimos. Está delicioso el frío.
Me estaba diciendo una persona que es de Paraguay, que si Abba lo permite, en diciembre estaremos por ahí unos días. Dice que allá están a 40 grados centígrados. Wow, pues bueno, yo creo que por allá es verano, Argentina, Bolivia y Perú, todos esos lugares. Vamos a hacer un viaje misionero enseñando la palabra en su contexto hebreo. Bien, pues regresamos al tema, ya que hicimos un pequeño comentario y nos reímos tantito. Seguimos. Se levantó motivado, dice, y fue hacia la tierra orientales, miró ahí un pozo en el campo, y allí había 3 rebaños de ovejas y yacían junto a él, pues de aquel pozo abrevaban los rebaños. La piedra que estaba sobre la roca del pozo era grande. Ahora, yo quiero que nos veamos aquí algo interesante. Hablando del pozo, nos está mostrando que las mujeres, dice, es llamativo que todas las mujeres importantes que la Biblia nos menciona, pues estaban siempre junto al pozo de agua. Vemos cómo el siervo Eliezer, el siervo de Abraham, encontró a Ribca o a Rebeca junto a un pozo. También Moshe encontró a su esposa junto a un pozo de agua. Y algo que nos llama la atención también es que la hermana de Moshe, Miriam, era el sustento espiritual del manantial de agua que abastecía a los israelitas a través que estuvieron en esa travesía por el desierto. Y bueno, aquí nosotros nos damos cuenta la importancia del factor femenino con relación al agua. Y el factor femenino es el razonamiento frío, como es el agua. Y bueno, nos muestra acá el asunto que se reunían los rebaños, se reunían allí los pastores con sus rebaños y hacían rodar la piedra de la boca del pozo y así abrevaban el ganado y pues dice, y luego reubicaban la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Entonces Jacob le dijo, hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos contestaron, somos de Harán. A ver, déjenme poner aquí un dibujito. Y pues vemos ahí, ahí está nuestro padre Jacob. Dice, ¿conocen a Labán, hijo de Nahor? Dice, ¿cómo no lo conocemos? Respondieron y les preguntó, ¿está bien? Y dijeron, sí, sí está bien. Dice, mira, su hija Rachel o Raquel está viniendo con el ganado. O sea, Raquel era como una pastorcita que cuidaba los animales de su padre. Y le dijo, o sea, Jacob dice, mira, todavía el día es largo, no es el momento aún de recoger el ganado. Abreven el rebaño y vayan a apacentarlo. Entonces, oye, respondieron, dice, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños, dice, y los pastores hagan rodar la piedra de la boca del pozo para que se abreven el ganado. Dice, mientras Jacob estaba hablando con ellos, vino Raquel con el ganado de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, decía su tío, y el ganado de Labán, hermano de su madre, dice, y el ganado de Labán, hermano de su madre, se acercó a Jacob e hizo radar la piedra de la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel, levantó su voz y lloró. Y bueno, aquí se lloró porque vio proféticamente que no sería enterrado junto a ella. Una de las cosas que a mí me llama la atención de nuestros padres ancestrales de Abraham, de Isaac y Jacob, nos damos cuenta que eran profetas. El Eterno les permitía ver cosas. Y algo que aquí se piensa de acuerdo al contexto, de acuerdo a la cultura, pero también a ese perfil profético que tenía Jacob, porque el Eterno le permitía ver cosas, nuestro Abba. Entonces se dio cuenta que no iban a ser, no sería enterrado junto a ella. Esa es una posible interpretación de esta parte, ¿sí? Pero también, por otro lado, también lloró porque ya no tenía las joyas para regalarle a ella, como lo hizo Eliezer, que llevaba joyas y se lo dio a su madre, a la madre de Jacob, ¿sí? A Ribca. Él ya no llevaba joyas, dice, porque
cuando Esaú le ordenó a su hijo Elifaz que lo matara, yo quiero decirles que Elifaz, el hijo de Esaú, quería mucho a Jacob, a su tío. O sea, había una buena relación y él no quería matar a su tío. Entonces le dijo Esaú, ve y mata, le dijo Esaú a Elifaz, ve y mata a Jacob, alcánzalo a donde vaya y mátalo. Entonces, cuando le dio alcance a Jacob, no quiso asesinarlo, no lo quiso matar, pero tampoco quería desobedecer la orden de su padre. O sea, estaba, como dice el dicho, estaba entre la espada y la pared. Entonces Jacob le dio una solución a Elifaz. Dice, mira, te entrego todo lo que tengo y es como que me mataste, pues es un, dice, pues es un desposeído como el que está muerto. O sea, un muerto, pues le puedes quitar todas sus pertenencias. Sí, entonces dice, pues mira, te voy a entregar todas las joyas que me estoy llevando, que me pertenecen, pero bueno, te las entrego a ti, es como si me hubieras matado, como si hubiera estado yo ya ahí tirado, desposeído, ya no tengo nada, ya llévate todo. Entonces, la historia nos muestra que Elifaz dijo, bueno, pues está bien, tío, no, yo la verdad no quiero levantar mi mano contra ti, me parece bien. Y pues tomó todas las riquezas que llevaba Jacob y se las llevó como el botín de haber cumplido, de haberlo matado. Entonces yo creo que una de las cosas también que tenemos que ver aquí en este lenguaje del antiguo Medio Oriente, cuando una persona es desterrada, y porque en este caso el exilio que tenía nuestro padre Jacob, el salir de la tierra donde estaba con sus padres, ese exilio, el ser desterrado, estar fuera, lejos, es como si muriera. Eso es una expresión de hecho entre los hebreos. Al más adelante lo voy a volver a mencionar, pero cuando los israelitas estaban en la diáspora durante pues, todos estos años, ellos mismos decían que estaban como muertos, que eran como huesos secos. ¿Por qué? Porque estaban lejos de su tierra, la tierra bendita de Israel. Entonces, de alguna manera, cuando Jacob le dijo, mira, pues, haz de cuenta que estoy muerto porque estoy siendo desterrado, estoy saliendo de mi tierra, estoy saliendo de mi parentela. Entonces, haz de cuenta, estoy como muerto, llévate todas mis joyas y haz creer que estoy muerto. Entonces, de alguna manera, no es de que estuvieran mintiendo, sino que estaban también viendo la otra expresión que habla de como si estuviera muerto, porque cualquier desterrado que ama su tierra, es como si estuviera muerto. La diáspora es como estar muerto, como la expresión que se dice en el antiguo Medio Oriente, dice, somos como huesos secos porque estamos lejos de nuestra tierra, de nuestra nación. Y bueno, pues vemos ahí el punto que hasta ahorita quiero comentar con ustedes y vamos a empezar a hablar de esta tremenda situación que pasó Jacob. Y vemos ahí, dice, Jacob tenía 77 años cuando salió, fue un comentario que les hice hace poco. Dice, deben juntarse todos los rebaños para mover la piedra. Yo creo que es importante, aquí vemos cómo se estaba moviendo y algo que me llama la atención, quiero que vean ustedes. Vamos a empezar. Dice, en el pozo descansaban 3 rebaños, es lo que acabo de leer. Dice, estaban los pastores y estaban 3 rebaños, ¿sí? 3 rebaños. Y el resto estaba todavía, ahora sí los traía, ¿cómo se llama? Raquel. Traía el resto de los rebaños. Y en el pozo descansaban 3 rebaños. Simbólicamente, como ustedes ven en la pantalla, dice, simbólicamente nos puede representar la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví, que realmente Leví le pertenece al Eterno. Pero hablando de tribus, realmente hablando de las tribus, estamos viendo que estaban consideradas. Significa que las tribus que faltaban, que estaban lejos, que apenas venían en camino a la roca, hacia el pozo, eran 10. Entonces Raquel traía el resto de los rebaños que están representadas como las 10 tribus, o las tribus que estaban fuera de la tierra de Israel, pero que venían de regreso.
¿ok? Esto es importante que nosotros lo vayamos viendo porque esta parte profética nos va a enseñar muchas, muchas cosas muy interesantes. Bien, ahora, ajá, ya me hice pelotas aquí. Aquí dice, deben juntarse todas las ovejas perdidas de Israel, es decir, las 12 tribus. Las 12 tribus deben hacer teshuvah y entrar en pacto con Yahweh por medio de Yeshua. Bien, esta parte es relevante. Cuando nosotros estamos, debemos ver el lenguaje de la escritura, cómo nos los está mostrando. Jeremías nos hablaba de las dos casas, capítulo 3, que las dos casas pecaron ante Yahweh, las dos casas fueron idólatras, las dos casas estaban en una cuestión ritual ante el Eterno, no estaba purificada, estaban impuras. Las dos casas fueron idólatras, las dos casas fueron adúlteras, pero solamente se divorció de una porque había hecho pacto de sal con David y por eso no se divorció de la casa de Judá. Pero eso hablando de las casas. Pero quiero decirles esto, las 12 tribus ante el Eterno están en un estado de impureza, hablando en el punto ritual y también moralmente. Entonces están en un punto de impureza, las 12 tribus, es decir, las dos casas. Aunque ya el divorcio es otro tema, nada más para hacer la diferencia que nos muestra la escritura y que de alguna manera los profetas lo estuvieron manejando así. Pero las 12 tribus necesitan hacer teshuvah. Eso es importante. Las 12 tribus deben de entrar en pacto con el Eterno. Las 12 tribus deben de regresar de esa diáspora y ser unificadas para formar una sola nación. Y esto nosotros debemos comprenderlo perfectamente. Ahora, actualmente en la tierra de Israel, lo que es el Estado de Israel ahorita, hay 12 tribus representadas, pero también hay 12 tribus en la diáspora, en la dispersión, en toda la faz de la tierra. Entonces, esto es importante que nosotros lo veamos porque si decimos, la casa de Judá fue la que regresó y ahorita está la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví están en Israel, pues sí, sí están, pero no son las únicas tribus. Actualmente tenemos la presencia representada de las 12 tribus en la tierra de Israel. Aunque no están todos los israelitas, están en Israel ahorita, pero sí hay una gran cantidad representada en la tierra de Israel, en ese pedazo de tierra que nuestro Eterno ha dado. Entonces ahí están representadas las 12 tribus. Sin embargo, también tenemos que nosotros tomar en cuenta que sobre toda la faz de la tierra están dispersas también las 12 tribus. También hay, las 12 están dispersas. Como lo escribió Santiago capítulo 1:1, cuando hizo su carta, que podemos decir que fue la primer carta del Brit Hadashah o las cartas apostólicas, porque fue escrita más o menos por el año 50 aproximadamente, y se considera que fue una de las primeras cartas. Entonces, ahora sí que el rabino Jacob o Santiago, el hermano, ahora sí que del Mashiach, dice que él estaba escribiendo a las 12 tribus dispersas, a las 12 tribus dispersas en la tierra. Y esto es importante. Hoy en día, las 12 tribus están dispersas, aunque hay 12 tribus representadas dentro de las tierras de Israel. Espero que me dé a entender, ¿ok? Significa, y lo reafirmo una vez más, porque ahorita vamos a empezar a ver las escrituras, que en la tierra de Israel hay 12 tribus representadas, pero sobre la faz de la tierra hay 12 tribus dispersas en lo que se conoce como la diáspora. ¿Ok? Y bueno, pues esto es relevante que nosotros lo vayamos viendo. Bueno, vamos a entrar en calor, como dicen por ahí. Y pues vemos acá en la Ezequiel 47. Esto está impresionante. Aprieten sus cinturones porque vamos a volar en las alturas con toda esta parte profética
que nos está mostrando esta parashá. Y dice acá, dice, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo. Está hablando del templo, ojo con eso. Miren, hay una controversia con respecto al templo. Algunos dicen, bueno, el templo tiene que ser construido antes que venga el Mashiach. Yo también así yo lo pensaba. Pero conforme he ido estudiando, ahora estoy más abierto, comprendo que pues no necesariamente debe de estar el templo, pero una parte del templo puede ser activada, lo que es el altar, ¿sí? El altar puede ser activado sin que esté el templo, y eso es relevante, ¿sí? Y siempre el altar, que es parte importante del templo, a un lado del altar es cuando se ponía pues como una silla, un lugar especial para el rey, ¿sí? Y ahí es donde el rey bendecía al pueblo, ¿sí? Entonces ahí es donde posiblemente el antimashiach, o lo que es el conocido como el Mahdi o el Mesías del Islam, se ponga ahí en ese lugar que le corresponde a un rey, a un lado del altar. Entonces, yo sé que este tema, hablando del templo, es un tema muy controversial, cada quien tiene su perspectiva, por lo cual yo respeto. No vamos a discutir, ¿sí? No vamos a discutir. Lo que sí nos queda claro, el templo va a ser levantado, ya sea antes de que venga el Mesías o cuando venga nuestro Mesías, Él lo levante. Eso no hay problema, ¿ok? Lo que sí es que el altar puede ser activado aunque no esté el templo, o sea, construido. El altar se puede activar. Si ustedes se dan cuenta, cuando se entregaron las 10 palabras o los 10 mandamientos, después se habló el tema, sobre todo en el libro de Éxodo 20, se habló el tema del altar, o sea, estaban hablando del altar. Siempre el altar era una parte relevante, por ejemplo, con Elías, cuando Acab y su esposa, que era una idólatra, era una mujer ocultista, bruja, satánica, en fin, lo que tú quieras llamarle, el pueblo se había desviado y habían descuidado el altar. Dice que el altar estaba en ruinas. Entonces vemos ahí que cuando vino el profeta ahí en el Monte Carmelo y reedificó esas ruinas del altar que estaba todo ahí caído, mal, lo volvió a poner las piedras en su lugar, y fue cuando trajo un sacrificio y oró al Padre. Ahora, quiero que vean esto, el profeta, la mayoría, o más bien los profetas que nosotros vemos en las escrituras eran sacerdotes, ¿sí? Eran sacerdotes. Eso es importante que nosotros lo veamos. No crean que Elías se le ocurrió y voy a hacer lo que se hace un sacrificio en el altar porque a mí se me ocurre. No, era un sacerdote que podía ministrar y podía ver lo del sacrificio en el altar. Entonces, regresando acá, bueno, les estoy platicando lo poquito que he ido estudiando. No soy el uyuyuy aquí, no, no, voy estudiando poquito, poquito, y cada vez voy teniendo más luz, y eso poquito lo comparto a la congregación aquí en Pachuca Hidalgo. Entonces, pues, eh, a lo mejor es posible, y estoy seguro que tú sabes más que yo, pues qué bueno, no hay problema, mi hermano, mi hermana. Sí, me puedo equivocar, por supuesto que me puedo equivocar. Sí, entonces por eso estoy hablando de este punto, en lo poquito que he ido estudiando, en lo que he recibido luz en mi corazón. Entonces, no entremos en debates. Si está el templo o no está el templo, una cosa sí es que el templo se va a levantar, esté antes que venga el Mashiach o cuando venga el Mashiach, él lo levante, no hay problema. Pero aquí van a suceder muchas cosas. Vamos a enfocarnos ahora, dice acá, a la cuestión del templo. Vamos a empezar, ya está construido, ya está puesto. Dice, a la vuelta, me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, o sea, de la puerta, ¿ok? En dirección al oriente. Algo que nos está mostrando es que empieza a fluir las aguas y debajo del templo pues está la roca, una roca importante, vuelve el punto, o sea, esa roca como que es, por decirlo así, removida para que salga el agua. Hay un gran potencial de agua que va a salir,
¿sí? Y pues se va a necesitar mucha agua para los sacrificios y, y va a salir y va a fluir. Y algo que me llama la atención, dice aquí, enseguida me hizo volver después del versículo 6. Estamos en el 47 de Ezequiel. Capítulo 47 de Ezequiel dice, me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi en sus márgenes que había muchos árboles. El río, agua que sale del templo, si un río espiritual también nos está mostrando de bendición. Árboles, acuérdense que nuestro Padre nos ve a nosotros como árboles. Esto es interesante. Luego dice acá, y me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta Arabá y van a dar al mar muerto. Y cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Porque donde corre este río, todo ser viviente en el que se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Entonces, pues aquí también al final, versículo 11, pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que se quedarán como salinas, y junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas, dice, no se marchitarán y siempre tendrán fruto. Cada vez darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento, dice, y sus hojas serán medicinales. Entonces aquí estamos viendo esta parte que dice que en Jerusalén hay una roca donde fluirán, dice ahí la pantalla, estoy leyendo la pantalla, donde fluirán en abundancia y resucitarán al mar muerto. Tendrá vida, volverá a tener vida, tendrá agua dulce. Y entonces es posible que ya cuando vayamos de visita otra vez al mar muerto, pues ya no vas a flotar como se flota ahorita. Yo creo que ahí sí se va a poder snorkear, o sea, con tu visor y tu snorkel, de andar ahí nadando, viendo la hermosura abajo, los peces, todo eso. Ahora sí se va a poder hacer eso. Dice, y sucederá, aquí dice, resucitará el mar muerto porque se volverá dulce. Ahora, esto sucederá cuando las 12 tribus estén unificadas en Israel. Esto es interesante. Algo que nos estaba diciendo en el capítulo 29 de Génesis, nos estaba diciendo que cuando estén todas los rebaños, la piedra será removida para que los rebaños puedan tomar agua. Entonces yo creo que esta parte es interesante que nosotros lo veamos. Cuando estén los rebaños, estamos hablando de las 12 tribus. Bien, vamos a seguir avanzando en esta parte profética. Ahora vamos a Ezequiel 37, que nos habla algo interesante sobre los huesos secos. Y dice aquí en la pantalla, dice, los israelitas en la diáspora han dicho, se los dije hace un momento, que son como muertos, como huesos secos, por estar lejos de su tierra y no tener la posesión total de Jerusalén. O sea, ahorita actualmente Jerusalén no es totalmente de Israel. Hay una parte que están controlando los musulmanes, sobre todo la explanada donde estaba el templo. Que quiero decirles que esa explanada que ahora nosotros vemos, actualmente ustedes ven las fotografías de la explanada donde está el Domo de la Roca, donde está la mezquita, la segunda mezquita más importante sobre la faz de la tierra después ¿cómo se llama? La Meca, allá en Arabia. Entonces vemos que esa parte, tan solo esa explanada, pues le pertenece o lo tiene bajo control de los musulmanes. Entonces, realmente el templo no estuvo construido en ese nivel. El templo en los tiempos ¿cómo se llama? De Salomón, de esa parte que ustedes pueden ver, por decir, actualmente es lo que estás viendo ahorita, el domo de la roca y todo, el templo fue construido más abajo, ¿sí? No fue exactamente ahí, fue un nivel más abajo. Hay evidencias, en fin. Entonces, esa parte, vuelvo al punto, le pertenece a los musulmanes. Actualmente está pasando, por ejemplo, en la franja con Gaza, que están tirando bombas, o sea,
realmente nuestros hermanos, nuestro pueblo, Israel, está en un exilio dentro de su propia tierra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía no tiene esa libertad, esa paz, esa tranquilidad. Por el sur, allá un poquito más allá de Beersheba, están los de Gaza tirando bombas, lastimando, teniendo a nuestros hermanos, a nuestro pueblo, pues en un estado de alerta, niños asustados. Y yo quiero recordar el Salmo 125, que nuestro Padre no va a permitir en ningún momento que su pueblo sea avergonzado y que sea destruido. ¿Sí? Y algo que también tenemos que ver, que dice que el juicio empieza por la casa. Entonces ya realmente esto, si llega y vamos a estar viendo cosas quizás más fuertes, pero dentro de todo eso, nuestro eterno, nuestro Padre va a estar guardando a Israel, porque es una promesa que ha hecho, como es el Salmo 125, que así como rodean esas montañas a Jerusalén, así va a rodear y está rodeado el pueblo bendito del Eterno. Y estamos hablando no nada más el pueblo que está en la tierra de Israel, sino todo el pueblo que se llama Israel, las 12 tribus que están dispersas sobre la faz de la tierra, seremos protegidos de alguna manera por nuestro Eterno. Entonces, dice ahí que los israelitas, cuando salieron a la diáspora, ellos comentaban que estaban como muertos, y eso fue lo que yo les decía en cuanto a Jacob, que él estaba como muerto, porque estaba desterrado, estaba saliendo a un exilio fuera y lejos de su tierra, de sus padres. Y pues es como también un estado de vergüenza, esa parte de estar desterrados. Y bueno, seguimos viendo aquí en el capítulo 37, del 1 al 14, que veía a los huesos secos. Fíjense lo que dice aquí: la mano de Yahweh vino sobre mí, capítulo 37, y me llevó y me colocó en medio del valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrían revivir estos huesos? ¿O podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Yahweh omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra de Yahweh. Así dice Yahweh omnipotente a estos huesos: yo les daré, está hablando en tiempo futuro, aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y les cubriré de piel. Y luego dice: y les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. Tal como el Señor me había mandado, profeticé profeticé. Y mientras profetizaba, es decir, mientras estaba yo hablando la palabra que Elohim me había dicho que dijera, se escuchó un ruido un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí, y me fijé que en ellos aparecía tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Ojo con eso. Dice, pero no tenían vida. Es decir, que cuando empezó a hablarse esa palabra profética, y que esa palabra profética empezó a actuar sobre los huesos secos, se empezó a llenar de piel, de tendones y todo. O sea, esos huesos se juntaron y ya había un cuerpo completamente listo ya, pero estaba tirado ahí en el suelo todavía. O sea, no tenía vida. Dice aquí, pero no tenía vida. Entonces, Yahweh me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto te ordena Yahweh omnipotente. Ven de los 4 vientos, ojo con eso, y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Ahora, ¿dónde está Israel? Cuando se dice de los 4 vientos, de los 4 puntos, significa sobre la faz de la tierra. Está disperso las 12 tribus. Ojo, según
el libro de Santiago 1:1, las 12 tribus están dispersas sobre la faz de la tierra. Aliento, y se ordena, venga, dice, vende los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como Yahweh me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, y era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice Yahweh omnipotente, el Todopoderoso: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí también, dice, pueblo mío, sabrás que yo soy Yahweh. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Dice, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que dice, yo soy Yahweh, y lo he dicho y lo cumpliré, afirma Yahweh. Ahora, si te das cuenta, aquí estamos hablando de todo lo que es Israel, y podemos ver cómo están dispersos, pero también nos está hablando de personas en tumbas. O sea, podemos ver, estar también pensando que cuando venga el Mashiach, van a resucitar, se van a levantar de entre los muertos los justos. Y acuérdense que para nuestro eterno, los justos son los que oyen la Torah y la obedecen, de acuerdo a la escritura, lo que dice Deuteronomio 6, pero también lo dice Romanos capítulo 2:13, que para nuestro eterno, el justo es aquel que oye y obedece, practica la Torah. Entonces debemos considerar todo esto, mis amados. Esto es importante, muy, muy importante. Entonces se da cuenta, aquí vemos que en la diáspora están esos huesos secos. A ver. Ahora, Israel murió en la diáspora y pasó a una posición de vergüenza. Entonces, cuando Israel estaba disperso, así que no tenía tierra, que todavía no se declaraba como nación de Israel, pues estaban en un estado de vergüenza, estaban en una dispersión en estado de vergüenza y como huesos secos. Pero en el mes de Iyar, en el día 5 del año 5708, repito, Iyar 5 del 5708, que en el calendario gregoriano es mayo 14 de 1948, un personaje muy importante en nuestro pueblo, que se llama David Ben Gurión, leyó la proclamación de la independencia de Israel. Ahora, en esa fecha de Iyar 5, del 5708 del calendario civil, aquí es donde empezó esos huesos secos de la dispersión, se empezaron a llenar de carne. Ahí es donde empezó y se activó esa profecía. Cuando se leyó que se hiciera la nación, o habrá alguna nación que se haga, habrá algún pueblo que se haga nación en un solo día, sí, fue Israel. Entonces se hizo nación, y ahí fue cuando empezó esos huesos a llenarse de carne. Y esto es importante, si los huesos se empezaron a llenar de carne, y es posible que ese proceso ya terminó hace 70 años, desde hace 70 años, perdón, porque en este mes de mayo, estamos en el año 2018, en el mes de mayo se cumplieron esos 70 años que se proclamó como Estado de Israel. Entonces, es posible que el proceso de llenarse de carne ya se terminó, es posible, ¿ok? Pero leímos una parte de Ezequiel que los huesos ya se habían llenado de carne, pero estaban sin vida. Estaban sin vida. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Aliento de vida para que pueda revivir y se puedan levantar como una nación unificada. Eso es importante. Ese gran ejército que vio el profeta se van a levantar como una gran nación unificada cuando venga el Mashiach, ¿sí? El Mashiach es el que va a levantar esos huesos secos con su regreso. Y bueno, vamos a seguir avanzando porque el tiempo también avanza.
Y algo que me llama la atención y está hermoso en el libro de Oseas, capítulo 6, vemos aquí en Oseas capítulo 6, del 1 al 7, dice, vengan, volvámonos a Yahweh. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará. Conozcamos a Yahweh, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como a la lluvia de invierno, como a la lluvia de primavera que riega la tierra. Dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Por eso los hice pedazos, por medio de los profetas los herí con las palabras de mi boca. Mi sentencia los fulminará como un relámpago. Dice, lo que pido de ustedes, amor y no sacrificios, conocimientos de Elohim y no holocausto. Son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. Bueno, te das cuenta cómo Adán también ya conocía de alguna manera los mandamientos, había mandamientos. Entonces vemos acá 2 días fueron despedazados. ¿Qué es lo que ha pasado después del Mashiach que vino en el milenio número 4? ¿Sí? Acuérdense que fue cuando se hizo el sol, se hizo en el 4.º día, y el sol de justicia, de acuerdo a Malaquías 4, vino en el 4.º milenio, y se vendrá el sol de justicia y debajo de sus alas traerá sanidad. Alas, en esa parte del hebreo está hablando de los tzitz y de los mandamientos. Entonces, vino en el 4.º, entonces quedaron 2 días antes de llegar al milenio 7, que es el descanso. Son 2 días. Durante esos 2000 años podemos nosotros notar que estaban, pues de alguna manera, han sido despedazados, han sido lastimados. El holocausto, en fin, ha habido mucha persecución sobre nuestros hermanos. Lo hemos visto en estos últimos 2 milenios. Pero ya esos 2 milenios también ha servido para que haya una preparación, como dice Éxodo, capítulo 19, 7 al 21. En este capítulo de Éxodo 19, 7 al 21, Yahweh le estaba diciendo que 2 días se prepararan, se purificaran, porque en el tercer día va a descender. Y fue cuando el Eterno entregó la Torá, se entregó la Torá en las piedras a través de Moshe. Y yo quiero decirles que esta Oseas capítulo 6 del 1 al 7 y Éxodo 19, 7 al 21 está completamente relacionado porque está hablando con el regreso del Mashiach. Cuando Él regrese, Él va a poner la Torá en nuestro corazón, va a unificar a las 12 tribus y va a poner la Torá en el corazón de las 12 tribus y seremos una sola nación. Israel será unificado por el Mashiach. Entonces, hasta este punto, nosotros tenemos que irlo relacionando y tenemos que irlo viendo de una manera interesante. 2 días dará vida, dice, después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos levantará. Ahora, vemos aquí en el capítulo 19, como les acabo de decir, son 2 días de preparación, de purificación, para que el tercer día descenderé, que el tercer día viene hablando del milenio número 7. Algunos dicen que ya comenzó el milenio 7, otros dicen que está por comenzar, otros dicen que ya estamos en el año 6018, es decir, ya estamos en el milenio 7 y que el Mashiach está por regresar. Estamos viendo, de acuerdo a las profecías, sí estamos ya demasiado cerca del que Mashiach regrese, y sobre todo lo hemos estado diciendo desde hace tiempo, ¿sí? Desde hace tiempo que empecé a estudiar un poquito la cuestión profética en este contexto. En el 2010 empezaba yo a tener como que apenas me llegaba poquita luz, pero toda la luz me llegó en el 2014 para estudiar en el contexto hebreo, pero en el 2010 empezaba yo a estudiar la parte profética y veía que en estos tiempos que ya estamos viviendo, en aquel tiempo veía yo que van a suceder y están sucediendo cosas y van a suceder todavía cosas más tremendas. No tan solo en cuestiones de guerras, de muertes,
sino también en las cuestiones de la naturaleza, en las cuestiones estelar, el sol, en fin, todas esas cuestiones. Sí, estamos en el final de los tiempos. El Mashiach está muy cerca. Y pues también vamos a ver que el juicio pues comienza por la casa que es Israel. Bien, seguimos avanzando. Marcos, capítulo 5, 21 al 43, vemos aquí dos historias interesantes. Vemos la mujer de flujo con flujo de sangre por 12 años. Significa 12 tribus que estaban en un estado de impureza. Y luego nos habla la otra historia de la niña de 12 años que murió. ¿Ok? Era hija de uno de los principales de la sinagoga y pues significa una persona que estudia Torah, que estaba relacionado con la Torah, que estaba metido con la Torah. O sea, conocía la Torah, ¿quién? Israel. Entonces, la niña nos está hablando de 12 años, nos está hablando de 12 tribus. Vamos a seguir avanzando con esta historia. La mujer con flujo de sangre, vemos en esta primera parte, dice, nos muestra las 12 tribus que están impuras ritualmente ante el Eterno y necesitan regresar, es decir, renovar el pacto con Yahweh. Necesitan renovar ese pacto con el Eterno y someterse a sus mandamientos, pero por amor a Él. No nada más por una cuestión religiosa, mecánica, sino por amor. Nosotros tenemos que amar a nuestro Padre y por eso obedecemos los mandamientos, por agradarlo a Él, porque estamos en pacto con Él. No obedecemos los mandamientos para ser salvos, sino porque somos salvos, obedecemos sus mandamientos. Ahora, pues vemos, antes de hablar de la niña, la mujer de flujo dice que si yo tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Entonces estamos hablando del borde del tzitzi, donde están colgando los tzitzi del talit, del manto de oración. Dice, si tan solo lo tocara, y cuando lo tocó, sanó. Y dice, salió poder de mí, dijo el Mashiach. Ahora, había tanta gente que lo tocaba, lo empujaba, pero hubo algo interesante e importante. Poder descendió sobre esta mujer y la impureza se quitó. Yo quiero decirte que cuando el pueblo es unificado y regresa a la Torá, el poder de Dios se va a manifestar, va a bajar al pueblo y va a ser restaurado. ¿Cómo? Va a recibir ese aliento de vida que hemos estado hablando. Entonces, la clave es regresar a los mandamientos. Tenemos que regresar a los mandamientos de Yahweh para ser purificados, ¿sí? Santificados, limpiados con la sangre del Cordero Santo, limpiar nuestras vidas de todo pecado con la sangre del Cordero. Ahora, hablando de la niña, estamos viendo aquí que la niña tenía 12 años. Era hija de un hombre que estudiaba Torah, como yo se los dije. Ahora, murió. Aquí vemos entonces que nos está hablando del caso de los huesos secos que han sido restaurados, ya tiene carne. Cuando el Mashiach llegó con sus discípulos, vio a la niña tendida, acostada, que tenía huesos, tenía carne, pero no tenía vida. Entonces, cuando llegó el Mashiach a ese lugar y se estuvo frente a la niña, y esto nos está representando el regreso del Mashiach en el tercer día, ¿sí? Dice, y le dijo, niña, levántate. Talita, cumi. Fíjense lo que dijo el profeta, Oseas capítulo 6. Vengan, volvámonos a Yahweh. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida. Después de 2 días, es decir, en el séptimo milenio. Dice, al tercer día nos levantará en el séptimo milenio, cuando venga el Mashiach, en el reposo. Y así viviremos en su presencia. Entonces, aquí lo que nos está mostrando es, cuando venga el Mashiach, es algo interesante y hermoso. Cuando Él descienda, entonces todos esos huesos secos que están ya con carne y están sobre toda la faz de la tierra, según Mateo 24, todos vendrán a Israel y dirá Talita Cumi. Talita Cumi, reciba, levántate. Entonces en ese momento el espíritu, un espíritu les va a dar vida y nuevamente se va a levantar
la nación de Israel, ¿sí? Unificada. Y eso es muy, pero muy importante. Cuando venga Mashiach va a decir, Talita Kumi, Israel, levántate, levántate, porque en este momento Israel está acostado, tiene carne ya terminó ese proceso, ya tiene carne, solamente está esperando que regrese el Mashiach para que le diga al Mashiach, Talita Kumi. Y eso ya está muy cerca. Bien, mis amados, con el regreso del Mashiach Yeshua, las fuentes de debajo de la roca que están en Jerusalén van a ser activadas. Los 12 rebaños, las 12 tribus de Israel disfrutarán de las aguas de vida eterna, al creer en el Mashiach Yeshua. Como le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, del 10 al 14. Si tú supieras, le dijo el Mashiach, si tú supieras lo que Elohim, el Todopoderoso, podría hacer por ti. Si tú supieras. A veces la gente no sabe lo que el Todopoderoso puede hacer. Y lo que puede hacer es levantar una gran nación que ha sido guardada, aunque ha sido despedazada, ha sido lastimada, pero dice el profeta Oseas, va a ser sanada. Y si tú supieras lo que puede hacer el Todopoderoso en tu vida. ¿Y todo cómo lo vas a descubrir? Leyendo las Escrituras, meditando en ella, obedeciéndola y enseñándola a otros. No te conformes con estudiar. Medita, practícalo y enséñalo. Y cuando tú lo enseñes, en ese momento te vas a convertir en una persona que es luz a las naciones. Mientras tú no compartas la Torá, no vas a ser luz a las naciones. Seamos luz a las naciones. Mis amados, nuestro Mashiach está por regresar. Estemos lavando nuestras ropas con su bendita sangre para que nuestras ropas estén limpias, estén blancas. Estemos preparándonos porque el Mashiach pronto vendrá en cualquier fiesta de cualquier año, fiesta de trompetas de cualquier año, pero muy en breve estará viniendo nuestro Mashiach. Bueno, mis queridos, les mando un fuerte abrazo. Ruego a mi Padre que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia y sobre todo te dé shalom. Que tengan una deliciosa cena, disfruten con la familia, que la paz y el shalom del Eterno descienda cuando estén celebrando el Shabbat. Disfrutemos esa cena en honor al Rey de Reyes, al Rey del Universo, por medio de nuestro Mashiach Yeshua. Shabbat Shalom. Nos vemos pronto.